Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Hoy damos gracias al Señor porque Él nos está dando el privilegio de que estemos acá ya listos, preparados para que usted y yo estudiemos la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios, la profecía exacta, es la palabra escrita, es la Biblia. Le invito a que aprendamos juntos, ¿verdad? No es que yo lo sepa todo, sino que me encanta leer la palabra de Dios para cada día ir aprendiendo un poquito más, un poquito más. Le invito a que estudie conmigo las profecías relacionadas con Cristo Jesús. Son las profecías que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento, que iba a nacer el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el esperado, el Hijo de Dios. Y la palabra se cumple, como está escrito, la palabra de Dios se cumple. Pasará cielo y tierra, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. Y así es, vimos cumplirse, ¿verdad? Leyendo la Biblia, vimos cumplirse las profecías del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él al nacer hizo cumplir otras profecías y se siguen cumpliendo las profecías de nuestro Señor y se seguirán cumpliendo, hermanos, ¿verdad? Por eso es bueno que nos ilustremos, que aprendamos, que estudiemos, ¿verdad? Para que nadie venga con falsa doctrina. Gloria a Dios. En 2 Pedro capítulo 1 nos dice la palabra: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Gloria a Dios. Y serán benditas en ti todas las familias en la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor, hermanos. A Él sea la honra y la gloria. Gloria a Dios. Bueno, las profecías se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Entonces, aquí vamos a ver 2 de Pedro capítulo 1. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? La palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es viva, es la profecía que fue dada, ¿verdad?, al hombre, para que el hombre, guiado por el Espíritu Santo, la escribiera. La palabra de Dios no es ningún invento de hombre, sino que es palabra de Dios, es palabra de vida. Por eso es que decía nuestro Señor Jesucristo: las palabras que yo les traigo son palabras de vida. Vamos a ver, hermanos y amigos, las profecías que Jehová Dios les dio a los hombres del Antiguo Testamento para que con tiempo anticipado quedara escrito como testimonio del que había de venir, de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el esperado. Pero antes oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre celestial, en el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das, Padre Santo, de estudiar tu palabra, de estudiar tus profecías. Gloria a Dios. Gracias, Señor, y te ruego por todo aquel que está incrédulo, Padre Santo, que tiene dureza en su corazón, en su cerviz. Padre, te ruego que seas tú obrando en él, Señor. Gracias, tú eres el Todopoderoso y te lo pedimos creyendo en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Profecías relacionadas con Cristo, parte 1, hermanos. Es esta, porque vamos a estudiar por lo menos unos 3 mensajes, porque es un poquito larga, ¿verdad? Los mensajes o la palabra escrita. Entonces, para escribir, por ejemplo, hoy vamos a estudiar profecías de su nacimiento. Las profecías que están escritas en la palabra en el Antiguo Testamento referente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y después vamos a traer el mensaje de la trayectoria de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que estaba escrita también en el Antiguo Testamento, que eso sucedería, ¿verdad? Y pues comencemos, ¿verdad? Vamos a tomar o a tocar los temas: el modo, nación, tribu, familia de Jesús, la madre de Jesús, lugar de nacimiento y precursor, ¿verdad? Esos temas los vamos a estudiar hoy, comenzando con, gloria a Dios, en Génesis 3:15, Jesús nos dice que Jesús nació de una mujer, pero ya estaba escrito desde Génesis 3:15, hermanos. Dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Esta palabra se refiere a nuestro Señor Jesús. Él nació de una mujer, nació de la Virgen María, pero nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día, ¿verdad? Gloria a Dios, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás. Gloria a Dios. Por eso nosotros, los que venimos a Cristo Jesús, somos libres del pecado en Cristo Jesús, porque Él venció a la muerte y Él nos limpió, ¿verdad? Nos limpia con su sangre maravillosa, con su sangre bendita. Esta es una profecía cumplida, hermanos. Y entonces también nos habla de la profecía de la nación, ¿verdad? Está en Génesis 12. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jesús nació en Belén de Judea, Israel, ¿verdad? Y fue crucificado y resucitado en Jerusalén. Somos bendecidos en Cristo Jesús, porque de Él emana la vida. ¿Se da cuenta? Otra profecía cumplida. Y también la profecía nos habla de qué tribu iba a venir el Mesías. Esta profecía la vemos en Génesis 49:10. Gloria a Dios. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Observa que Jacob destaca algunos detalles. El cetro representa la figura del rey, y en ese cetro se congregarán los pueblos. Es decir, el Señor Jesús vino para ser el pastor y apacentar a los pueblos. Después vemos la figura del pollino, asno, amarrado a la vid. En la Biblia, el profeta Zacarías había anunciado que el Señor Jesús entraría a Jerusalén sobre un asno, Zacarías 9:9. Y en el libro de Mateo, Zacarías 21,
vemos que esa profecía se cumplió. Y por último tenemos la figura de la sangre que remite a su sacrificio en la cruz. Profecía cumplida, hermanos, ¿verdad? También la profecía nos habla de la familia de Jesús, ¿verdad? Eso lo vemos en Isaías 11:10. Nos dice la palabra: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Aleluya. Hermanos, aquí nos está hablando de Isaí. En la palabra nos dice que Isaí era el papá del rey David, ¿verdad? El papá del rey David se llamaba Isaí. Y también el rey David tuvo un hijo que se llamaba Salomón, el rey Salomón. Entonces aquí nos está hablando Isaías. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí es el rey David, ¿verdad? La cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba profetizado, profecía cumplida. También nos habla en el Antiguo Testamento la profecía de la madre de nuestro Señor Jesucristo en Isaías 7:14. ¿Verdad? Nos dice la palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, oiga, la Virgen, nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Aleluya. Démosle gracias al Señor. ¿Verdad? Amigos, todos sabemos que nuestro Señor Jesús nació de la Virgen María. Entonces, esta es una profecía cumplida. Hay personas que dicen, bueno, a mí en lo personal, alguien me dijo: ¿cómo tú crees en ese libro que fue escrito por hombres? ¿Verdad? Por eso fue que hoy al inicio del mensaje leímos la palabra, la palabra donde nos explica que la profecía es palabra de Dios dada a los hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios no le ha dado la palabra para que la escribieran a hombres cualquiera, sino que hombres de Dios guiados por el Espíritu Santo. También la profecía nos habla, hermanos, el lugar de nacimiento, ¿verdad? Todo estaba escrito en el Antiguo Testamento para que el pueblo de Dios estuviera listo, preparado, y para que nosotros ahora, ¿verdad?, estudiemos la palabra y que esa palabra nos ayude con fe, esa palabra nos lleve toda la incredulidad para que tengamos un corazón listo para amar a nuestro Señor, ¿verdad? El lugar de nacimiento ya estaba profetizado y tenemos que irnos a Miqueas. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gloria a Dios. Jehová Dios quiso revelarle el lugar donde nuestro Señor Jesús, el Mesías, habría de nacer. Profecía cumplida, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo nació en un pequeñito pueblo, Belén, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra que nació en un establo, en un lugar donde cuidaban los animales, ¿verdad? Gloria a Dios. También nos dice la palabra de su precursor, ¿verdad?
Pero antes quiero ir al diccionario. Dice precursor, número 1, es el que precede o va adelante en el tiempo o en el espacio. 2, también que inicia o introduce ideas o teorías que se desarrollan en un tiempo futuro. En este caso, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién era? Juan el Bautista, ¿verdad? Dice la palabra, pero no lo voy a decir yo, sino que lo vamos a leer en Isaías 40, versículo 40, versículo 3, ¿verdad? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Se le fue revelado esta palabra, esta profecía, ¿a quién? A Isaías. Y está escrito en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Entonces dice, voz que clama en el desierto. En una vez, cuando Juan el Bautista andaba predicando el evangelio a las orillas del río Jordán, por los desiertos, llegaron personas y le preguntaban que quién era él, ¿verdad? Los fariseos y saduceos venían desde Jerusalén a preguntarle, y él les decía que era la voz que clama en el desierto, ¿verdad? Entonces, en primera Juan, o en Juan mejor dicho, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 23, nos dice la palabra: dijo Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esas son las palabras que decía Juan el Bautista. Aleluya, porque le preguntaban, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres el Cristo? No, yo solo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, yo no soy digno de desatar sus sandalias, ¿verdad? Su calzado, porque él bautizará en Espíritu Santo y fuego, decía, ¿verdad? Gloria a Dios. Palabra, profecía cumplida, hermanos. La palabra de Dios se cumple, usted lo sabe. Si Dios le ha dado palabra a usted, aleluya, crea, porque nuestro Señor cumple lo que dice. Gloria a Dios. Como vemos, el nacimiento de nuestro Señor Jesús ya estaba hablado, hermanos, por el Padre eterno, y ahora ya sabemos que la palabra de Dios se cumple al 100. El Señor me ha hablado y el Señor, aleluya, me ha cumplido. La palabra de Dios se cumple. Gloria a Dios. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es Dios. No es como el hombre. Muchas veces nosotros, como seres humanos, hacemos promesas que no siempre logramos cumplir. En algunas ocasiones, no necesariamente porque no queramos, sino porque a veces otros factores externos nos lo impiden. Por ejemplo, a lo mejor le prometes a alguien que vas a estar en cierto lugar a una determinada hora y pasa una situación en ese momento que te impide llegar hasta ese lugar, faltando así a la promesa que hiciste. Pero déjame decirte que con Dios no sucede así. Si el Señor te promete algo, Él tiene toda la autoridad y capacidad para cumplir lo que te prometió. Dice la Biblia en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, dice la santa palabra de Dios. Dice nuestro Señor, gloria a Dios, aleluya. Querido amigo, el plan de Dios es salvar tu vida de la muerte eterna espiritualmente. Dios no quiere que al morir aquí te vayas a ese lugar de tormento en donde están los que mueren sin Cristo y sin esperanza. Hermano, amigo,
Es tiempo de que nos agarremos de Cristo Jesús. Dios es amor y dio a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí, para que seamos salvos por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde se había perdido? Eso sucedió desde el principio, cuando Adán, gloria a Dios, pecó, ¿verdad? Porque la mujer, Eva, fue engañada por la serpiente, y ya engañada ella vino, aleluya, y pues pecó Adán, ¿verdad? Entonces de allí vino la muerte. Y la muerte, el pecado vino allí, ¿verdad? Y el pecado trajo la muerte. Entonces era necesario que nuestro Padre Santo, el Todopoderoso, por amor, por misericordia, diera a su Hijo amado a morir en la cruz. Pero ese es un plan perfecto, ¿verdad? Que está todo plasmado en el Antiguo Testamento. Por eso es necesario que usted lea todo el Antiguo Testamento para entender qué sucedió en el Nuevo Testamento. Es cuando vino nuestro Señor Jesucristo, comenzando en el libro de Mateo, nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y allí va a ver usted el cumplimiento de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces aquí nos dice en la palabra, porque el Hijo del Hombre Él vivió, ¿verdad? Caminó en todo Israel y en los países vecinos. Él iba y evangelizaba la palabra de arrepentimiento, para que usted y yo nos arrepintamos y creamos en el Hijo, porque mucha gente dice yo creo en Dios, pero está haciendo otras cosas, ¿verdad? Tenemos que entender que para creer en Dios, para creer en su Hijo, tenemos que venir, ¿verdad? Y vivir en Cristo Jesús, hacer lo que nuestro Señor hizo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Él oraba desde la mañana, salía a evangelizar hablando de la palabra. Él no hablaba cosas mundanas, él hablaba de la palabra del reino. Él sabía que el tiempo es corto, ¿verdad? Los años que viva usted son cortos. No sé cuántos tiene ahora, ¿verdad? Pero cada día es menos oportunidad que tiene el hombre, ¿verdad? De venir a los pies de Cristo si no lo hace hoy. Por eso es importante entender la palabra de Dios. Esta vida, esta estadía aquí donde vivimos es corta, porque nosotros no somos de acá. Tenemos que largarnos de acá. El cuerpo cae porque el cuerpo es hecho del polvo, pero el alma, el espíritu tiene que ir a un lugar, y eso depende de lo que usted hace. Si usted hizo el bien, crea que usted se va al cielo, ¿verdad? Al reino de los cielos, se va allá al reino de Dios. Pero ¿qué pasa si hace el mal? El que gobierna el mal es Satanás, y hay un lugar preparado para Satanás. Dios lo reprenda. Por lo tanto, él quiere llevarse a muchos con él, porque ya él, aleluya, la ley está sobre él. Ya la culpa está sobre él. Él ha sido mentiroso y asesino desde el principio. Él es Satanás, ¿verdad? Y él tiene que irse al infierno. Por supuesto, yo le invito a usted que venga a los pies de Cristo, porque Cristo murió en la cruz para que usted no se vaya al infierno, porque el infierno fue hecho para Satanás. Venga, usted simplemente crea en el Señor. Diga, yo creo en ti, Señor, ¿verdad? Yo creo en ti. Está profetizado que Jesús vendrá por su iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿y se llevará a quiénes? Solo a los que le pertenecen a Él, porque nuestro Señor Jesucristo no es ningún ladrón. Él no vendrá a llevarse a todos, porque el que no anda en Cristo Jesús
anda haciendo cosas del diablo. Dios lo reprenda. Por eso le invito a usted que venga a los pies de Cristo para que estemos listos, que todos nos vayamos con Cristo Jesús. Le invito a que repita conmigo esta oración. Señor Jesús,